noticias positivas que tienen más que ver con la contingencia, como por ejemplo llegar a acuerdos que parecía que nunca íbamos a llegar, Margot. Bueno, la noticia de las últimas horas justamente es el acuerdo constitucional. Después de 3 meses de negociaciones, las fuerzas políticas de nuestro país llegaron a un acuerdo que va a trazar el camino del próximo proceso constituyente. ¿Y qué es exactamente que se acordó? ¿De qué manera nos va a afectar en los próximos 6 meses como país? Bueno, eso lo queremos conversar hoy en la mañana con un experto, un abogado constitucionalista. No estamos en el matinal. ¿Qué dije? En la mañana. Es el matinal. Dale con la mañana. Chica, qué mal. Margot, Bueno, esta tarde. esta tarde. Es que si no la gente piensa que estamos grabados. No, pues no estamos Son grabadas. las 3 Son con exactamente las 3:03. Eso. Si mi mirada no me engaña. Bueno, tenemos a un experto abogado constitucionalista, Javier Couso, con el que vamos a hablar de este tema que nos está ya acompañando. Hola, Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Si pensamos entre ayer y hoy, en breves palabras, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, como decías, luego de casi 3 meses, un poquito más de 3 meses en realidad, todas las fuerzas con representación parlamentaria, exceptuados el Partido de la Gente y republicanos, esto es desde el partido UDI hasta el Partido Comunista, han acordado un segundo proceso constituyente. Este proceso constituyente va a ser más breve, va en alguna medida tomar de la experiencia histórico-constitucional chilena, pero también ha aprendido lecciones de lo que se hizo bien y lo que no se hizo bien en procesos anteriores. Por dar un ejemplo, se acordó un ente enteramente elegido que va a elaborar una propuesta. Ese ente va a ser paritario. Ahí se nota cómo eso ya se instaló en Chile, la paridad de género a la hora de tomar estas decisiones. Va a tener escaños reservados, pero solo en la medida de quienes efectivamente voten en el padrón indígena. O sea, a los 50 van a llamarse consejeros y consejeras. Se va a llamar Consejo Constitucional. La antigua convención se va a llamar Consejo. Y va a tener 50 miembros más un número indeterminado de escaños reservados que se calcula entre 3 a 6, dependerá de cuánta gente vote. Javier, efectivamente, ese vendría a ser como la primera de estos organismos que van a componer esta orden constitucional, pero ¿nos puedes contar un poco si estos miembros van a ser elegidos? Porque estamos hablando, tenemos una gráfica también que nos va a apoyar. Vamos a ver en cualquier instante la gráfica sobre el Consejo Constitucional, que va a tener 50 personajes electos, miembros electos, y van a redactar la Constitución. ¿Nos puedes contar más detalles al respecto? ¿Va a ser por elección popular? Sí, te agradezco. Qué buena la gráfica porque es muy clara y como en realidad cuesta aprenderse todas estas cuestiones de buenas a primeras, esta gráfica es muy útil. El Consejo Constitucional representa el corazón del segundo proceso constituyente y por lo tanto es elegido democráticamente con voto obligatorio. Va a ser elegido muy probablemente en algún día de abril que está por definirse. Este Consejo va a elegirse con el mismo sistema electoral con que se elige el Senado, que también tiene 50 integrantes. En ese sentido, van a ser circunscripciones parecidas. Es importante, hay otros detalles técnicos que tienen que ver con el tipo de listas, pero yo creo que para la teleaudiencia lo más importante es retener que este es el corazón que va a elaborar el proyecto de nueva Constitución, pero, y acá vienen las diferencias, va a trabajar sobre la base de lo que otro órgano, que se llama Comisión Experta, prepare, una especie de anteproyecto. Javier, ahí estamos viendo cómo estás. Buenas tardes. Ahí estamos viendo otra gráfica acerca de la comisión experta que tú estás mencionando, que serían 24 expertos y que elaboran esta especie como de anteproyecto. Cuéntanos un poquito más de esto y quién elige finalmente y cómo se eligen a esos expertos y expertas. La elección de las expertas y expertos, porque también va a ser paritaria. Esto, si ustedes se pueden dar cuenta, esto ya, insisto, llegó para quedarse la paridad de género. Van a ser elegidos por la Cámara y por el Senado porque no van a redactar las normas finales de la Constitución. Son un consejo que apoya a aquellos que tienen, por decirlo así, la soberanía en tanto y cuanto ha sido delegada para elaborar una Constitución.
Este grupo es elegido por 4/7, esto más o menos el 57% de la Cámara, 12 de ellos, y 57% del Senado, los otros 12. Tiene que ser elegido extremadamente rápido porque empieza a sesionar en un mes, en enero, en menos de un mes. ¿Qué va a hacer? Tiene 3 labores importantes, pero la más importante de todas es elaborar un anteproyecto que va a servir de base para empezar la discusión por parte del Consejo, lo que antes llamábamos convención. Ahora, no es vinculante. Esto es como son personas especialistas, van a dar lo que de acuerdo a ellos sea la mejor constitución posible de acuerdo a sus ideas. Pero nosotros sabemos que las y los expertos tienen ideas, no son marcianos, son votantes, tienen maneras de mirar el mundo. Voy a poner un ejemplo. Si estuviéramos discutiendo como en el siglo XIX si el Estado de Chile debía ser laico o más bien confesional, con una sola iglesia, en esa época había expertos en derecho constitucional que eran masones y liberales y otros que eran conservadores católicos. Javier, Como ustedes comprenderán, ¿sí? una pregunta, ¿y quiénes van a poder optar a estos cargos de expertos? Es que no se va a optar, van a ser elegidos. Pero ¿cuáles son los requisitos para ser elegidos? A eso es distinto. Los requisitos son personas especialistas y expertas en distintas actividades, indiscutidamente, dice el acuerdo. Actividades profesionales, académicas o de otro tipo que nos den alguna idea de cómo pudiera eventualmente asesorarse al Consejo. Van a haber juristas, por supuesto, pero también van a haber economistas, van a haber personas que desempeñaron cargos de representación en el Senado, exministros. La idea es que personas que tengan conocimiento, diría yo, de la actividad pública. Javier, pero no exconstituyentes, ¿no? Los exconstituyentes quedaron inhabilitados tanto para el Consejo como para el Comité Experto. También personas que tengan otro tipo de habilidades. ¿Es verdad que no se le va a pagar a estos expertos? ¿O eso todavía está en veremos? Eso está en veremos. Y está en veremos por la siguiente razón. Elaborar un anteproyecto en menos de 5 meses no es una tarea, digamos, de aficionados, como un hobby, por decirlo así. Cuando uno no remunera, las únicas personas que pueden darse el lujo de ser expertos entonces serán personas que tienen ya muchos medios, gente que no necesita trabajar remuneradamente para vivir. Pero, por ejemplo, si hay académicos, esas personas o las universidades les dan el permiso con sueldo o van a tener que ser remunerados, o si no, solo vamos a garantizar que haya personas extremadamente acomodadas que pueden, por decirlo así, financiarse 5 meses sin estar remuneradas. Javier, finalmente tenemos el Comité Técnico de Admisibilidad. ¿A qué se refiere? Aquí tenemos también una gráfica que nos explica. Este comité lo que busca es salvaguardar que el Consejo que va a elaborar la nueva Constitución respete lo que se llaman las bases o principios que también se acordaron. Aquí sí hablamos de expertos en derecho, no necesariamente solo juristas expertos en derecho constitucional, pero pueden ser eventualmente penalistas, civilistas, personas expertas en derecho de familia, tributario, etc. La idea aquí es que esas personas van a velar porque los 12 principios que ya se preacordaron, como quien dice, cosas que la Convención, vieron cómo sigo usando el antiguo léxico, el Consejo Constitucional, cuando elabore las normas, no omita ninguna de las bases o no las pase a llevar. Las bases son, esto es relevante, estas bases fueron concordadas por un arco ideológico que va desde el Partido Comunista hasta la UDI. O sea, muy amplio. Y una vez que termine este proceso, cuéntanos cuándo podríamos tener esta propuesta y también qué va a pasar. ¿Vamos a tener un plebiscito de salida? ¿Este plebiscito va a ser obligatorio? Si nos puedes contar el proceso de cierre. Sí. Como decía, hemos ido aprendiendo como país ciertas cosas. La relevancia del voto obligatorio, por ejemplo.
va a haber voto obligatorio para elegir a los miembros del Consejo, la antigua convención, pero también para el plebiscito de salida. El acuerdo contempla un itinerario súper claro, exceptuada una fecha que tiene que negociarse con el CERVEL, yo creo. Pero el itinerario es el siguiente. La última semana de diciembre va a tener que escogerse a los miembros de la Comisión de Expertas y Expertos. Ese grupo empieza a trabajar en enero y tiene que tener listo en mayo un anteproyecto. En abril, esa es la fecha indeterminada, que probablemente hay consultas con el CERVEL, en abril elegiríamos a las consejeras y consejeros que van a elaborar la Constitución. ¿Cuándo se instala? El 21 de mayo, una fecha, si ustedes advierten, emblemática en Chile, un feriado nacional importante, una efeméride importante, y trabaja por 5 meses el Consejo. De manera que el día 21 de octubre del año que viene tiene que entregar un proyecto de nueva Constitución que todos nosotros vamos a ratificar o rechazar el día 26 de noviembre. Con lo cual podemos decir, este ya largo periodo que venimos hablando de estas cuestiones desde hace 3 años, el 15 de noviembre del año 2019, partimos conversando sobre la nueva Constitución. Si esto sale bien, el 26 de noviembre del año 2023, o sea, 4 años después, habrá una nueva Constitución. Queremos agradecerle a Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, porque nos ha aclarado brevemente, rápidamente, ojalá lo más fácil, ¿no es cierto?, para que la gente pueda entender de qué se trata este acuerdo que, evidentemente, tal como tú lo decías, Javier, lo han asumido la mayor cantidad de fuerzas políticas de nuestro país, por lo tanto es el acuerdo al que vamos a tener que obedecer, por decirlo de alguna manera, para poder avanzar en este proceso y ojalá, como tú lo decías, a finales del próximo año ya tener esta nueva Constitución. Así que muchas gracias, Javier, que estés muy bien. Gracias a ustedes, un gusto. Buenas tardes.